Hola chicos, Ciencias Naturales 18.7. Seguimos con el estudio de nuestra querida mamá, la Tierra. Es una madre cálida, caliente. Ah, sí, miran los polos. Bueno, pero ella está caliente por dentro. Ya lo vamos a ver. Dice, al intentar conocer la temperatura de nuestro planeta, hay que hacer una distinción según sea, en zonas superficiales o en el interior. En una pequeña capa superficial de la corteza terrestre, que no excede de unas docenas de centímetros de espesor, es decir, sí, aquello donde tú puedes hacer un hoyito pequeño, unos pocos centímetros de espesor, en esa parte, la que tocas cuando te tumbas en la playa. Pero fíjate qué cosa más curiosa, que en la misma playa, un día de esos, que pega, te has quitado los zapatos al llegar y has pretendido ir descalzo hasta el sitio donde vas a poner la toalla. ¿Y qué te ha pasado? Que te quemas los pies y saltas o echas a correr hasta llegar a la zona un poquito más húmeda o poner la toalla. ¿Por qué es que te quema? Vale. Tú has puesto ya la toalla, te has tumbado tranquilito, te has puesto la crema, etcétera, y metes la mano un poquito debajo de la arena y notas cómo esta arena de arriba que te estaba quemando, en cuanto metes unos pocos centímetros, ya no quema, y en cuanto metes otro poquito, ya hasta empiezas a notar frío, y cuando te metes un trozo así, un frío enorme. ¿Qué pasa ahí? ¿Los rayos del sol que vienen hasta aquí solo calientan esta capa? ¿Será que esta tierra, esta arena, rebota el rayo y no deja que entre más rayos hacia el interior? Todo puede ser. Todo puede ser. Dice, en una pequeña capa superficial que no excede de unas docenas de centímetros, y docenas son 12, 24, 36 y así, unas docenas de centímetros, la temperatura depende de las variaciones térmicas de la atmósfera. Es decir, ¿de qué depende esta temperatura de la zona más somera? De la temperatura de la atmósfera. Yo diría que más bien es una interconexión, porque vamos a ver, ¿quién calienta la atmósfera? ¿El sol que llega? No, porque el aire tiene tal transparencia que deja pasar prácticamente el rayo con toda su potencia, no le roba nada, y si no le roba, no se calienta. Ahora, la arena, la tierra, la piedra, la tabla, el hierro que está aquí, ese sí, se le dice al rayo, de aquí no pasas. Y como chocas conmigo, me estás excitando y yo lo manifiesto en forma de calor. Yo, cuerpo caliente, hierro caliente, arena caliente, a su vez emito ondas electromagnéticas ya no iguales que las tuyas, potente sol, de más baja frecuencia seguramente, o de más capacidad de calentar a los átomos de aire. Y entonces el aire que está en contacto con la Tierra es calentado. Y decimos, qué aire más caliente, es que no se puede respirar, Y piensas que te lo ha calentado el sol. No, te lo ha calentado la Tierra. Claro que a la Tierra te lo ha calentado el sol. Por eso también, en cuanto te subas a lo alto de una pequeña torre, ya el aire allí, o el termómetro, te marca una temperatura muy diferente. Seguimos. Dice, y por tanto, dice, si depende esta capa
de los rayos del sol está sometida a variaciones diurnas y estacionales. Te recuerdo, que lo he dicho en vídeos anteriores, que la potencia, la eficacia de calentamiento de un rayo solar depende de su perpendicularidad. A más perpendicular, más fuerza, por decirlo así, más intensidad lumínica y calorífica despliega sobre los átomos que pilla. A mediodía, que es cuando el sol está más elevado, ¡guau!, calienta mucho. Luego, a medida que el sol va cayendo, que no cae, ya sabemos que somos nosotros, pero bueno, es una manera de hablar, va cayendo hacia el horizonte y tal, entonces ya sus rayos nos llegan más oblicuos y ya no son tan caloríficos. Es curioso que aquí, en la zona templada, paralelo 30 y tantos que estamos, 40 y tantos, pues estamos acostumbrados a que sí, haya un momento del día, el cenit que llamamos, ay, cómo pega el sol, bueno, no salgas ahora que te va a dar algo, espera a la tarde, o hazlo de mañana. Pues estuve en un punto más próximo al trópico, en Miami, y lo primero que noté, digo, caramba, ¿cómo pega aquí el sol? ¿Y qué arriba está? Claro. Y si nada más salir, nada más amanecer, ya se ha colocado arriba y empieza a pegar fuerte. Y está pegando fuerte durante todo el día. Y solo al final ya parece que hiciera así de golpe, que baje más deprisa. Claro, todo ese efecto óptico, no de distancias reales. Pero tiene que ver también, claro, con el grado de incidencia. Allí durante más tiempo, al ser una elíptica diferente, están más tiempo los rayos en forma perpendicular y experimentamos mucho más calor. Por debajo de esta zona, es decir, siguiendo ya para abajo, donde está cavando el señor que está haciendo una zanja, aumenta a medida que nos acercamos al interior de la Tierra. Bueno, tranquilos, no le vayamos a decir ahora a un señor que está haciendo un hoyo, ojo, que como baje usted más se va a abrasar, porque mire usted que el núcleo de la Tierra está muy caliente. Bueno, un poco en plan de risa, porque claro, para observar este aumento de temperatura, que nos van a decir que está próximo a los no sé cuántos grados, ahora lo veremos, pues no es, porque claro, cuando un señor está haciendo una zanjita aquí y se mete aquí, pues claro, tiene influencia de todas las radiaciones solares que se están metiendo ahí, no solo, sino también de todas las partículas de aire que están ya calientes por el ambiente, está también rodeando a este señor y no le permite que experimente cambios de temperatura debido a su profundidad. Otra cosa que sí que es cierto es que a medida que nos vayamos metiendo en los sótanos o en los bajos de un edificio haya más frío, y los hombres practiquen cuevas para mantener zonas frías para el vino y para otras cosas y para conservas, pero es porque al meterlas bajo tierra están más lejos de las radiaciones del aire y de las capas someras. Y sí, hace más frío. Y abajo aquí, ¿qué frío hace? Dice, por debajo de esta zona la temperatura aumenta a medida que nos acercamos al interior de la Tierra, lo que nos permite establecer dos magnitudes que están en relación inversa. Es decir, cuando uno aumenta, la otra disminuye. Eso es estar en relación inversa. Grado geotérmico. A ver qué es el grado geo, tierra, térmico, calor. Grado geotérmico. O número de metros que hay que profundizar para que la temperatura aumente 1 grado. Oiga, pues mira aquí, hemos estado haciendo un pozo, procurando que la temperatura exterior no incida sobre la zona que vamos perforando.
Y aquí un termómetro bastante sensible ya nos da 1 grado más que en esta zona. Sí, ahí no aumenta. Y seguimos perforando aproximadamente la misma longitud y vemos que ha aumentado otro. Bueno, pues esta longitud suficiente para experimentar un aumento de 1 grado centígrado de temperatura es lo que se llama el grado geotérmico. Aquí en esta zona hay un grado geotérmico de 35 metros. Significa que por cada 35 metros que perfores encontrarás 1 grado más, por ejemplo. Que no lo sé. Y ahora, gradiente geotérmico. Gradiente, la palabra gradiente, acuérdate de gradas. ¿Qué son las gradas? Escaleras. ¿Y para qué sirven las escaleras? Para subir y para bajar. Entonces, el gradiente significa el aumento o disminución de un fenómeno respecto a las determinadas distancias que vayas marcando en él. El gradiente alto significa que aumenta mucho, muy rápidamente. Bajo, aumenta poco. Gradiente positivo, que aumenta. Gradiente negativo, que disminuye. Bueno, pues gradiente geotérmico o número de grados centígrados que aumenta, ¿ves?, la temperatura por cada 100 metros de profundidad. Mide lo mismo, pero es otra manera de medirlo. El gradiente geotérmico te dice, tú haces 100 metros, mides la temperatura y ha aumentado, qué sé yo, más 3. Haces otros 100 y te ha aumentado más 6 o más tanto. Y entonces tú ahí haces una relación de los aumentos, una comparación de los aumentos, y eso te da el grado de aumento rápido o aumento lento, que eso es lo que llamamos gradiente. Y en este caso, geotérmico. Pues dice que está cada 100 metros de esto, el gradiente térmico, que se mide cada 100 metros, está establecido en unos 3 grados centígrados. Muy de acuerdo con el grado térmico, porque el grado térmico era 1 grado por cada 30 metros. El 30 hazle semejante a 33 y ya lo coges 3 veces y ya tienes 100. Entonces el gradiente térmico, al llegar aquí serían 1 grado más 1 grado más 1 grado, 3 grados, un poquito menos. Bueno, pues eso sería el gradiente térmico. Y lo otro, cada 30 metros 1 grado, sería el grado geotérmico. Si estos valores se mantuviesen constantes a lo largo de todo el radio terrestre, es decir, que el gradiente fuera el mismo cada 100 metros, 3 grados, pues la Tierra estaría sometida a unas temperaturas del orden de 200.000 grados. ¿Imaginas lo que es eso? Pues yo no sé si en el mismo Sol existe esa temperatura. 200.000 grados. Claro. Con lo que los materiales fundirían a profundidades, a los pocos kilómetros, ya estarían fundidos en estado líquido. Claro, y eso no sucede. Pues vamos a ver por qué. Esto se contradice con las observaciones sísmicas, las de los seísmos, la propagación de las ondas, que nos indicaban que la zona intermedia ya, aquí, la intermedia del planeta, era sólida y muy sólida. O sea, no podemos conjugar sin más lo que nos diría el gradiente térmico, la elevación de la temperatura, con lo que nos dicen las ondas sísmicas. ¿Quién tendrá razón? ¿Cómo compaginar las unas con otras? Vamos a ver. Por tanto, hoy día se admite que la temperatura aumenta hacia el interior hasta un punto determinado. Es decir,
Este gradiente es cierto, pero a lo mejor solo hasta este punto de la Tierra. A partir de abajo ya el gradiente ya no son 3 grados por cada 100. Ya va disminuyendo. Es decir, en una gráfica veríamos cómo el gradiente iba subiendo, subiendo, subiendo a medida que aumentaba la profundidad, pero que pasada una profundidad ya esto no aumenta de la misma manera. Y hace así, y hace así, y hace así. E incluso llega un momento en que ya a determinada profundidad la temperatura se mantiene prácticamente constante. En concreto, la tengo aquí, pues mira, nos lo han puesto al revés del gráfico que he hecho yo, nos han puesto la profundidad en las abscisas, es decir, profundidad, y aquí nos han puesto la temperatura. Y dice que hasta los 200 kilómetros de profundidad, la temperatura ha tenido un ascenso muy considerable. Fíjate cómo ha subido la temperatura. A partir de ahí, de los 200 a los 400 ya aumenta, pero muy poquito. Solo esto en otros 200 metros. Y luego ya, prácticamente, cuando llega a los 600, ya la temperatura crece, pero muy lentamente, muy lentamente. Esa sería una gráfica de profundidad y temperatura. Y por tanto hoy día se admite que la temperatura aumenta hacia el interior hasta un punto determinado donde no debe rebasar los 5.500 grados o incluso menos. Es decir, que el punto máximo al que fuera ascendiendo esto hasta llegar al núcleo, en total fuera de unos 5.500 grados, pero no los 200.000 que nos daba el cálculo matemático inicial. Para el centro de la Tierra se calcula una temperatura de unos, o sea, en el mismo centro de la Tierra, aquí, fuera los 200, y ya es una temperatura de unos 6.000 grados. Las hipótesis más importantes, teorías más importantes, sobre el origen del calor interno, del geotermismo, de la Tierra son dos. Dos hipótesis. Una, supone que es un residuo del estado incandescente que pasó la Tierra cuando nació, cuando se desprendió del Sol o similar, que era incandescente. Y diríamos, no, es que es un calor que todavía guarda desde entonces. Claro, como las capas exteriores son impermeables o poco conductoras del calor, este calor se mantiene aquí. Esa sería una de las hipótesis. Es decir, la conservación de su época de creación. De que todavía ese calor es de entonces. Dice, y la otra, que afirma que es el resultado de procesos radiactivos. Tú sabes que la radiación de los cuerpos, la radioactividad, es por decirlo así, la descomposición lenta de la estructura atómica que va desprendiendo partículas, como si su estado inicial fuera exageradamente activado y en determinada medida inestable y necesitase liberar esas partículas alfa, beta, gamma, etc., algunas de las cuales son extraordinariamente caloríficas para los cuerpos que lo reciben. Y si no, que nos lo digan aquí en la Tierra con las repercusiones de las bombas atómicas que tuvimos el fallo de explotar un día. Súper caloríficas. Hoy las recogemos industrialmente a medida que hemos ido pudiendo controlar y minimizar
esas radiaciones. Claro, son una fuente de energía inagotable y maravillosa, pero la tenemos que tener controlada en motores nucleares, bombas nucleares, etc. Y se seguirá avanzando. Ya sabéis que es muy controvertido el uso de la energía nuclear, pero se sigue dando pasos en pro de su utilización sin secuelas y sin riesgos. Yo siempre digo que son fases por las que pasa la humanidad. Y estoy seguro de que cuando el primer hombre cogió fuego, que me lo habrás oído quizás alguna vez, y lo llevó a su poblado, y por no saber manejar el fuego, prendió fuego a su cabaña y a todas las demás, y seguramente que lo matarían por ello. ¿Por qué? Porque era una energía no controlada y desconocida. Pero luego este mismo fuego fue la salvación de la raza humana en las cavernas y en las cuevas durante las glaciaciones. Y sin él, sin este fuego benéfico, todo el mundo sería diferente o no existiría. Pues con la energía nuclear posiblemente nos espere el mismo camino, pero ¿con qué velocidad? Paciencia. Exigencia, pero paciencia. Dice, de los procesos radiactivos que se dan en el interior del planeta. Claro, si hay materiales radiactivos, estos materiales radiactivos están logrando una temperatura en el interior muy elevada. Podría explicarlo, ¿eh? En la actualidad se admite que el calor interno puede deberse a un efecto combinado, es decir, a calor residual y a radiactividad. Yo no soy técnico en estas materias, pero yo habría dicho también que a lo mejor la presión de toda la capa esa presión tuviera un efecto termógeno, que más presión, más temperatura. Algo así como lo que se da en el fenómeno piezoeléctrico, no. ¿Cómo era el que la presión sobre una sustancia proporciona electricidad y calor? Me parece que era la piezoelectricidad. Es que hay otro fenómeno muy parecido. Bueno, aquí me tienes lamentablemente dudando y te dejo. Y yo me quedo con mis dudas. Procuraré irlas resolviendo. Hasta luego.